El descubrimiento. La noche se cernía sobre la ciudad, envolviendo la casa de Rosa y Alejandro en un inquietante silencio. La rutina nocturna parecía transcurrir como cualquier otra. Alejandro se duchaba después de un largo día, y Rosa, desvelada por una sensación inexplicable, bajó a la cocina en busca de agua. Sin embargo, algo que jamás habría esperado estaba a punto de cambiarlo todo. En la penumbra de la cocina, un tenue brillo iluminó la encimera. Era el teléfono de Alejandro, vibrando suavemente al recibir un mensaje. La notificación en la pantalla capturó la atención de Rosa. Te extraño, amor. No puedo esperar para verte mañana. El mundo de Rosa se detuvo en ese instante. Su respiración se volvió errática, y una opresión en el pecho la hizo tambalearse. Durante años, había ignorado las pequeñas señales, las noches de trabajo interminables, las excusas vagas, las sonrisas ausentes. ¿Era esta la confirmación de lo que siempre temió? Atrapada entre la incredulidad y la necesidad de saber, sus dedos temblorosos se dirigieron al teléfono. Lo tomó con cuidado, como si el dispositivo pudiera estallar en sus manos. El código de acceso seguía siendo el mismo, una combinación de números que compartían como símbolo de confianza mutua. Ironía pura. Cuando la pantalla se desbloqueó, un abismo de traición se desplegó ante ella. Decenas de mensajes, fotografías íntimas y notas de voz llenas de una pasión que hacía años no veía en su esposo. Te prometo que pronto todo será diferente. Ella no significa nada para mí. Ya casi está hecho. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Rosa al leer esas palabras. La mención de ya casi está hecho la hizo sentir una mezcla de miedo y rabia. ¿Qué estaba planeando Alejandro? ¿Cuánto tiempo llevaba tejiendo esta red de mentiras? Rosa cerró los ojos por un momento, luchando contra el impulso de gritar. Cada fibra de su ser quería correr hacia el baño, abrir la puerta y confrontarlo de inmediato, pero algo la detuvo, la necesidad de mantener el control. Si iba a enfrentarlo, lo haría bajo sus propios términos. Colocó el teléfono exactamente donde lo encontró y, con una calma que no sentía, regresó a su habitación. Mientras subía las escaleras, repasaba mentalmente cada detalle de lo que acababa de ver. Tenía que estar segura de no cometer errores, porque Alejandro claramente no era el hombre que ella creía conocer. Cuando llegó al dormitorio, cerró la puerta con suavidad. Su mente bullía con preguntas, y el dolor en su pecho amenazaba con desbordarse, pero no podía permitirse un colapso. Abrió su computadora portátil y comenzó a buscar algo, cualquier cosa que pudiera darle ventaja en esta situación. Fue entonces cuando recordó el contrato nupcial. El documento, firmado años atrás, era una reliquia de un tiempo en el que Rosa había confiado ciegamente en Alejandro. Con manos firmes, lo sacó de la carpeta donde lo guardaba y comenzó a leer. Cada cláusula, cada palabra, ahora cobraba un nuevo significado. Allí estaba, la cláusula de conducta moral. Establecía claramente que cualquier infidelidad comprobada podría invalidar los derechos de Alejandro sobre los bienes conjuntos. Un destello de esperanza iluminó los ojos de Rosa. Este contrato, que en su momento parecía una mera formalidad, ahora era su salvación. Alejandro no solo había roto su confianza, sino que también había subestimado su inteligencia. El sonido del agua deteniéndose en la ducha la sacó de su ensimismamiento. Rápidamente guardó el contrato en su lugar y cerró la computadora. Alejandro entró en la habitación, despreocupado, con el cabello húmedo y una sonrisa que ahora parecía una máscara. ¿Por qué estás despierta tan tarde?, preguntó mientras se secaba el cabello. No podía dormir, eso es todo, respondió Rosa con una voz que logró mantener serena. Alejandro se acercó y, como si nada estuviera mal, le dio un beso en la frente. Te amo, ¿lo sabías?, y dijo, con esa sonrisa encantadora que alguna vez la había conquistado. Rosa le devolvió una pequeña sonrisa, pero sus ojos escondían una tormenta. Él no tenía idea de que había sido descubierto, y ella planeaba mantenerlo así. Esa noche, mientras Alejandro dormía profundamente a su lado, Rosa permaneció despierta. Su mente trabajaba como nunca antes, trazando un plan, pensando en cada posible movimiento que podría hacer. Si iba a enfrentarlo, lo haría con pruebas, con estrategia, y con una fuerza que él jamás habría imaginado.
El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando finalmente se permitió cerrar los ojos, pero no para dormir. Era el comienzo de una batalla que pondría a prueba cada fibra de su ser. Alejandro había cavado su propia tumba, y Rosa estaba lista para asegurarse de que se hundiera en ella. Las piezas del rompecabezas. El amanecer llegó, pero Rosa no encontró el consuelo de un nuevo día. Había pasado gran parte de la noche en vela, dando vueltas en la cama mientras Alejandro dormía profundamente a su lado, ajeno a la tormenta que había desatado. Cuando la primera luz del sol se filtró por las cortinas, Rosa ya había decidido lo que tenía que hacer. No sería una víctima silenciosa. Alejandro se despidió de ella como todas las mañanas, con un beso en la mejilla y una sonrisa casual. «Tengo una reunión importante, no me esperes temprano para cenar», dijo mientras salía. Rosa lo observó irse, sintiendo como la rabia y el dolor se transformaban en una determinación inquebrantable. Esperó a que su auto desapareciera por la calle antes de tomar su teléfono y buscar el contacto de un viejo amigo, Diego, un investigador privado. Diego había trabajado con ella años atrás, y aunque su relación no había sido cercana, siempre supo que podía confiar en él. «Diego, necesito tu ayuda». «Es urgente», dijo, su voz firme pero cargada de emoción. «Y dime qué necesitas, Rosa», respondió él sin rodeos. Rosa no perdió tiempo en explicaciones innecesarias. Le contó sobre los mensajes en el teléfono de Alejandro, su creciente sospecha de que estaba ocultando más de lo que parecía, y su temor de que él estuviera preparando el terreno para despojarla de todo. Diego escuchó atentamente y le aseguró que comenzaría de inmediato. Mientras Diego iniciaba su investigación, Rosa tomó otro paso crucial. Accedió al correo electrónico compartido que usaban para algunos asuntos financieros. Alejandro no era especialmente cuidadoso con sus contraseñas, y en cuestión de minutos, Rosa estaba revisando extractos bancarios, correos con nombres desconocidos y documentos de transferencia que nunca había autorizado. Cada clic la llevaba más cerca de la verdad. Encontró transferencias de grandes sumas de dinero hacia cuentas cuyo titular no reconocía. También había pagos frecuentes a hoteles lujosos y reservas de restaurantes en horarios que Alejandro decía estar trabajando. Las pruebas eran cada vez más claras. Su esposo no solo la estaba engañando, sino que estaba utilizando recursos conjuntos para financiar su doble vida. La tensión en su pecho aumentaba con cada hallazgo. Se obligó a respirar profundamente, recordándose que no podía actuar precipitadamente. No era el momento de confrontarlo todavía. En cambio, comenzó a organizar todo lo que encontraba en carpetas digitales y físicas, etiquetando cada archivo con fechas y descripciones detalladas. Por la tarde, recibió la primera llamada de Diego. «Rosa, tienes razón en sospechar. Tu esposo ha estado viendo a una mujer llamada Sofía Moreno. Es diseñadora de interiores y parece que su relación lleva al menos un año. También he descubierto algo más preocupante. Alejandro ha estado vendiendo activos de su empresa y transfiriendo el dinero a cuentas en el extranjero». La sangre de Rosa se heló. Alejandro no solo estaba traicionando su confianza, sino que estaba planeando abandonarla y dejarla sin nada. «Gracias, Diego. Sigue adelante con lo que puedas encontrar. Necesito todas las pruebas posibles», dijo con voz firme. Esa noche, mientras Alejandro regresaba a casa y actuaba como si todo estuviera bien, Rosa mantenía una fachada impecable. Escuchaba sus anécdotas del día, asentía en los momentos correctos y fingía interés, pero por dentro su mente estaba trabajando a toda velocidad. Cuando Alejandro se fue a dormir, Rosa volvió a su computadora. Esta vez, se centró en revisar el contrato nupcial en detalle. Había una cláusula específica que exigía pruebas irrefutables de infidelidad para que se activara el apartado de conducta moral. Las fotografías, mensajes y transacciones que había recopilado eran contundentes, pero aún faltaba un elemento, una conexión directa entre el dinero transferido y la amante. Al día siguiente, Rosa decidió tomar un riesgo calculado. Mientras Alejandro estaba en la ducha, accedió nuevamente a su teléfono y tomó capturas de pantalla de los mensajes más incriminatorios. Se las envió a su propio correo y luego borró todo rastro. Su corazón latía a 1000 por hora mientras lo hacía, pero no podía detenerse. El rompecabezas comenzaba a tomar forma. Cada pieza, cada prueba, cada acción de Alejandro le daba más claridad.
Ahora sabía que su esposo no solo era un traidor, sino un estratega meticuloso que planeaba destruirla para garantizar su propia libertad. Sin embargo, lo que Alejandro no sabía era que Rosa también era una estratega. Y aunque el camino sería peligroso, estaba decidida a adelantarse a cada uno de sus movimientos. La guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez, Rosa sintió que tenía el control. El engaño perfecto. El aire en la casa se había vuelto pesado, casi irrespirable. Rosa, con el corazón encendido por la traición y una mente afilada como un cuchillo, sabía que el momento de quedarse en las sombras estaba llegando a su fin. Pero no podía simplemente confrontar a Alejandro, eso era lo que él esperaría, un estallido emocional que lo pondría en ventaja. En cambio, decidió jugar el mismo juego que él, pero con reglas que ella escribiría. Era una mañana aparentemente tranquila. Alejandro estaba sentado en la mesa del comedor revisando su correo en la laptop, mientras Rosa, con una taza de café en la mano, lo observaba desde la cocina. La sonrisa en su rostro ocultaba un torbellino de emociones. Había pasado la noche anterior planeando cada detalle de su próximo movimiento. Alejandro, he estado pensando, comenzó Rosa, su tono casual, pero con una pizca de interés que logró captar su atención. Deberíamos tomarnos un descanso. Quizás un viaje, algo que nos ayude a reconectar. Alejandro levantó la vista, sorprendido. Durante meses, había notado que Rosa parecía distante, pero no le había dado mayor importancia. Ahora, esta propuesta inesperada lo dejó sin palabras por un instante. ¿Un viaje? No sé si ahora es el mejor momento, cariño. Hay mucho trabajo, y, titubeó, buscando excusas. Rosa lo interrumpió con una sonrisa cálida. Por eso mismo. Siempre estamos ocupados, y siento que nos hace falta tiempo juntos. Además, no tiene que ser largo, un fin de semana bastará. Alejandro vaciló, pero finalmente asintió. Está bien, lo pensaré. Rosa sabía que no cumpliría su palabra. Esa negativa disfrazada era la confirmación de que su esposo ya no tenía interés en su relación. Pero este momento no era más que el inicio del escenario que estaba montando. La doble vida de Rosa. Durante los días siguientes, Rosa se movió con precisión quirúrgica. Con la ayuda de Diego, empezó a tejer una red de engaño diseñada para exponer a Alejandro. Contactó a una vieja amiga abogada, Valeria, quien la ayudó a preparar documentos que usaría como señuelo. Estos papeles aparentaban ser trámites financieros rutinarios, pero en realidad ocultaban movimientos estratégicos que ella necesitaba para proteger sus bienes. Valeria le ofreció una advertencia. Rosa, este plan es arriesgado. Si Alejandro descubre lo que estás haciendo antes de tiempo, podría adelantarse. No tendrá tiempo, respondió Rosa con una firmeza que sorprendió incluso a su amiga. Estoy dispuesta a arriesgarlo todo. Mientras tanto, Diego continuaba su investigación, siguiendo cada paso de Alejandro y de Sofía, la amante. Había logrado infiltrarse en la rutina de ambos, obteniendo fotografías, grabaciones y documentos que no solo confirmaban la relación, sino que también revelaban la magnitud del plan de Alejandro para desaparecer con el dinero. El primer paso del engaño. Rosa decidió dar el primer golpe en la estrategia. Organizó una cena especial para Alejandro, algo que no hacían desde hacía meses. Velas, música suave y una mesa decorada con esmero. Cuando Alejandro llegó a casa esa noche, parecía desconcertado por el esfuerzo que Rosa había puesto en la velada. ¿Qué es todo esto?, preguntó mientras se quitaba la chaqueta. Quiero que tengamos una noche diferente, algo especial, respondió Rosa con una sonrisa que ocultaba sus verdaderos motivos. Durante la cena, Rosa dirigió la conversación hacia el tema de sus finanzas. He estado pensando en nuestras inversiones y en cómo deberíamos asegurarnos de que todo esté en orden por si algo nos pasara. Alejandro se tensó al instante. ¿A qué te refieres? Nada grave, solo precaución. He hablado con Valeria para revisar algunos documentos y actualizar nuestras cuentas conjuntas, explicó, dejando caer casualmente el nombre de su abogada. Aunque Rosa fingió no notarlo, Alejandro pareció ponerse a la defensiva. Cambió de tema rápidamente, pero ella supo que había plantado la semilla de la duda en su mente.
Ese era el primer paso de su plan, hacerle creer que estaba preocupada por su seguridad financiera y que él aún tenía el control de la situación. El error de Alejandro. Los días siguientes fueron un juego de ajedrez psicológico. Rosa continuaba actuando como la esposa cariñosa e interesada, mientras Diego le proporcionaba actualizaciones constantes sobre los movimientos de Alejandro. Finalmente, llegó el momento que había estado esperando. Diego había seguido a Alejandro hasta un exclusivo restaurante, donde lo vio reunirse con Sofía. Los dos parecían estar discutiendo algo importante, y Diego logró capturar fotografías de Alejandro entregándole un sobre lleno de papeles. Esa misma noche, Rosa interceptó a Alejandro justo antes de que saliera de casa. ¿A dónde vas tan tarde?, preguntó con una dulzura que disimulaba sus verdaderas intenciones. Una reunión de último minuto, respondió él sin mirarla a los ojos. Rosa le dio un beso en la mejilla y lo dejó ir. Sabía exactamente dónde estaría y con quién. Ahora solo tenía que esperar. La trampa perfecta. Rosa contactó a Valeria y le pidió que preparara un movimiento final. Una reunión en la que Alejandro creería que estaba cerrando su plan maestro, pero que en realidad sería el momento en que Rosa destaparía todas las cartas. Cuando Alejandro regresó a casa esa noche, Rosa lo recibió con una sonrisa. ¿Cómo estuvo tu reunión? Bien, como siempre, respondió él, evitando el contacto visual. Rosa sintió una oleada de adrenalina al saber que tenía todo bajo control. Estaba lista para ejecutar el siguiente paso de su engaño, llevar a Alejandro a una posición donde él mismo cavara más profundo su tumba. El engaño perfecto no solo estaba funcionando, sino que Rosa lo estaba disfrutando más de lo que habría imaginado. Por primera vez en años, sentía que tenía el poder en sus manos, y no pensaba soltarlo. La confrontación. El sol brillaba con una intensidad que contrastaba con el ambiente sombrío que envolvía la casa de Rosa. Las piezas del rompecabezas estaban casi completas, y ella sabía que había llegado el momento de pasar al ataque. La confrontación no sería un estallido emocional ni un grito desesperado, sería una orquesta bien afinada en la que cada movimiento, cada palabra, tendría un propósito calculado. Alejandro salió de casa temprano esa mañana, dejándole el campo libre para preparar su jugada maestra. Rosa revisó los documentos recopilados durante semanas, transferencias bancarias, fotografías incriminatorias, mensajes de texto y, por supuesto, el contrato nupcial. Cada prueba estaba meticulosamente ordenada en un portafolio negro que ahora representaba su única arma para equilibrar la balanza. Antes de dar el siguiente paso, se reunió con Diego y Valeria en un café discreto. ¿Estás completamente segura de esto, Rosa?, preguntó Diego, mientras revisaba las últimas pruebas que había conseguido. Más que nunca. Alejandro no solo me traicionó como esposa, sino que intentó destruirme. No pienso permitirlo, respondió con una firmeza que dejó claro que no había vuelta atrás. Valeria asintió y colocó un sobre la mesa. Aquí tienes. Es la última pieza del rompecabezas. Con esto, no tendrá salida. El sobre contenía una copia legalizada del contrato nupcial, resaltando las cláusulas que Alejandro había pasado por alto. Las condiciones de infidelidad y el control total de los bienes en caso de una conducta moral reprochable. Rosa lo tomó y lo guardó en su bolso. El escenario perfecto. Rosa esperó a que Alejandro llegara a casa esa noche. Había preparado una cena, similar a la que había organizado días atrás, pero esta vez no había intención de reconciliación. Cada detalle estaba diseñado para crear una atmósfera de falsa normalidad, un telón perfecto para la obra que estaba por comenzar. Cuando Alejandro llegó, pareció desconcertado. ¿Otra cena especial? ¿Qué celebramos ahora?, preguntó mientras dejaba su maletín en la entrada. Solo quiero pasar tiempo contigo. He estado pensando mucho en nosotros, en nuestra relación, respondió Rosa con una sonrisa que ocultaba el fuego en su interior. Se sentaron a la mesa, y Alejandro empezó a hablar sobre su día, sus reuniones, las demandas del trabajo. Rosa lo escuchaba en silencio, permitiéndole construir su narrativa, sabiendo que pronto todo se desmoronaría. Alejandro, interrumpió finalmente, su tono suave pero firme. ¿Me amas?, la pregunta lo tomó por sorpresa.
Alejandro dejó el tenedor sobre el plato y levantó la vista, tratando de leer el rostro de Rosa. Claro que te amo, Rosa. ¿Por qué preguntas eso? Ella inclinó la cabeza, fingiendo considerar su respuesta. Porque últimamente siento que algo ha cambiado entre nosotros. Como si hubiera una distancia, algo que no puedo explicar. Alejandro se removió en su silla, incómodo. Son ideas tuyas. El trabajo ha sido estresante, pero nada más. Rosa sonrió, pero esta vez su mirada estaba cargada de un brillo peligroso. ¿Estás seguro de eso, Alejandro? Antes de que él pudiera responder, Rosa sacó el portafolio negro y lo colocó sobre la mesa. El sonido del cuero al chocar con la madera hizo que Alejandro se tensara de inmediato. ¿Qué es eso?, preguntó, su tono ya más defensivo. Esto es la verdad, Alejandro. La verdad que intentaste ocultarme, pero que ahora está frente a ti. Las pruebas irrefutables. Rosa abrió el portafolio y comenzó a sacar los documentos uno por uno. Aquí están las transferencias que hiciste a esas cuentas extranjeras. Todas con fechas que coinciden con nuestras reuniones de negocios fallidas. Aquí están las fotos de tus citas con Sofía, en restaurantes, en hoteles. Y aquí, dijo, sacando un sobre final, está el contrato nupcial que firmaste sin leer completamente. Alejandro palideció. Intentó interrumpir, pero Rosa levantó una mano para callarlo. No hables, Alejandro. Ahora soy yo quien tiene la palabra. Ella colocó las pruebas frente a él, una tras otra, como si estuviera revelando las piezas de un crimen. La expresión de Alejandro cambió de incredulidad a furia contenida. ¿Cómo conseguiste todo esto?, preguntó finalmente, con una voz cargada de rabia. No subestimes a alguien que está luchando por su vida, Alejandro. Tú me enseñaste a ser precavida, a pensar en todas las posibilidades. Nunca pensé que tendría que usar esas lecciones contra ti. El golpe final. Rosa se levantó de la mesa y lo miró directamente a los ojos. Este contrato me da el control total de nuestros bienes y pruebas de tu infidelidad salen a la luz. Podría dejarte con nada, Alejandro. Absolutamente nada. Él se levantó de golpe, tirando la silla al suelo. No puedes hacerme esto. Yo hice todo esto por nosotros, por un futuro mejor. ¿Por nosotros?, rió Rosa, pero era una risa amarga, cargada de dolor. ¿Fue por nosotros que vaciaste nuestras cuentas? ¿Fue por nosotros que te metiste en la cama con otra mujer? Alejandro avanzó hacia ella, pero Rosa no se movió. Su mirada era de acero. Y ni siquiera pienses en intimidarme, Alejandro. Todo esto está en manos de mi abogada y de alguien más que sabe exactamente lo que has hecho. No tienes escapatoria. Alejandro se detuvo, su rabia ahora mezclada con miedo. ¿Qué quieres, Rosa? ¿Dinero? ¿Venganza? Quiero justicia. Quiero que sientas lo que es perderlo todo, respondió ella, su voz firme como una sentencia. Rosa dio un paso atrás y tomó el portafolio. Ahora, Alejandro, tienes dos opciones: firmar un acuerdo de separación en mis términos o enfrentar las consecuencias legales de todo lo que has hecho. De cualquier forma, esta noche marca el fin de tu control sobre mí. Alejandro no dijo nada. Su silencio lo delataba, estaba derrotado. Rosa, por primera vez en años, sintió el peso de la opresión levantarse de sus hombros. Había ganado el primer round, pero sabía que la guerra aún no había terminado. Con el portafolio en la mano y una determinación inquebrantable en el corazón, Rosa dejó a Alejandro solo en la sala, enfrentando la devastación de su propia creación. La caída del imperio. Alejandro se sentó en el borde de la cama al amanecer, con el cabello revuelto y la camisa arrugada de la noche anterior. Frente a él, en la mesa del salón, aún reposaban las pruebas que Rosa había dejado caer como bombas. No había dormido, incapaz de sacudirse el eco de sus palabras y el peso del portafolio negro que ahora simbolizaba su ruina. Esa mañana, Alejandro no fue a trabajar. Canceló reuniones, ignoró llamadas y se hundió en su desesperación. Cada movimiento de Rosa había sido calculado al milímetro, un golpe maestro que lo dejó tambaleándose. Hasta entonces,
Siempre se había sentido invencible, el arquitecto de su propia fortuna. Pero ahora, los cimientos de su imperio personal comenzaban a tambalearse. Un nuevo tablero de juego. Mientras Alejandro se sumía en su paranoia, Rosa se encontraba en una oficina de abogados. Diego y Valeria estaban a su lado, repasando el plan. Y no se trata solo de hacerlo pagar, Rosa, dijo Diego, ajustando sus gafas mientras revisaba los documentos legales. Esto debe ser impecable. Un solo error podría revertir todo. Rosa asintió con la mirada fija en el contrato que ahora era su escudo. No habrá errores. Esto no es solo por mí. Es por cada vez que me subestimó, que me hizo sentir invisible mientras construía este imperio a costa de mi confianza. De entonces estamos listos, añadió Valeria. Con estas pruebas, puedes reclamar el control de todos los bienes. Su única salida sería aceptar tus términos o enfrentarse a un proceso judicial que lo destruirá por completo. Rosa sonrió con amargura. ¿Qué es exactamente lo que quiero? Que pierda todo. El inicio de la caída. Alejandro decidió acudir al despacho esa tarde, pensando que podría retomar el control de la situación. Sin embargo, al llegar, una sensación de extrañeza lo invadió. Sus empleados evitaban mirarlo a los ojos, y las puertas de las oficinas que antes siempre estaban abiertas ahora estaban cerradas. Algo no estaba bien. En la sala de juntas, lo esperaban dos personas, Rosa y Diego, ambos impecablemente vestidos y con una expresión que Alejandro no pudo descifrar. Sobre la mesa había una pila de documentos, pero lo que más llamó su atención fue un sobre que llevaba el logo de la junta directiva de su empresa. ¿Qué es esto?, preguntó con un tono que intentaba ser autoritario, aunque el nerviosismo era evidente. Rosa tomó la palabra, su voz serena pero cargada de firmeza. Esto, Alejandro, es el principio del fin. Diego deslizó el sobre hacia Alejandro. La junta directiva ha decidido realizar una auditoría exhaustiva. Los movimientos sospechosos de fondos y las transferencias a cuentas extranjeras han levantado muchas cejas. Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Intentó argumentar. Que esto es un malentendido. Todo está bajo control. Rosa intervino. No, Alejandro. Nada está bajo control. No después de que usaste los fondos de la empresa para financiar tus aventuras personales. Alejandro se puso de pie de un salto. Tú no tienes idea de lo que dices. Oh, créeme, tengo más idea de lo que imaginas, respondió Rosa, lanzándole una mirada gélida. Porque mientras tú jugabas a ser el rey, yo estaba cubriendo tus huellas. Pero ya no más. El golpe letal. La tensión en la sala era palpable. Alejandro intentó intimidar a Diego, pero este permaneció imperturbable. Es inútil que intentes amenazarnos, dijo Diego. Todo está documentado. Cada desfalco, cada movimiento. La junta ya tiene suficiente para destituirte. Alejandro comenzó a perder el control. Esto es una conspiración. Ustedes no pueden hacerme esto. ¿Conspiración? Rosa se rió, pero no había humor en su risa. No, Alejandro. Esto es justicia. Es el resultado de tus propias decisiones. Rosa se levantó y dejó caer un documento final sobre la mesa. Era un aviso de separación legal con todas las cláusulas activadas del contrato nupcial. «¿Firmarás esto?», dijo ella con una calma que era más intimidante que cualquier grito. «Si no lo haces, las pruebas de tu malversación llegarán a los tribunales. Y créeme, no solo perderás tu empresa, sino tu libertad». Alejandro quedó paralizado. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida, pero no encontraba ninguna. Había subestimado a Rosa durante años, creyendo que nunca se atrevería a enfrentarlo. Ahora, estaba atrapado en la red que él mismo había tejido. El final del juego. Alejandro firmó los documentos con manos temblorosas, consciente de que había perdido no solo a Rosa, sino también su imperio y su reputación. Rosa lo observó en silencio, sintiendo una mezcla de liberación y tristeza. No había placer en ver a alguien caer, pero había una profunda satisfacción en recuperar su dignidad. Cuando Alejandro dejó la sala de juntas,
Rosa miró a Diego y Valeria. ¿Es esto el final? Diego negó con la cabeza. Es el final de su imperio, pero es el principio de tu nueva vida. Rosa respiró hondo y salió de la sala, dejando atrás el peso de los años de traición. Alejandro había caído, y con él, el imperio que había construido sobre mentiras. Ahora, Rosa estaba lista para construir el suyo propio, esta vez, sobre cimientos sólidos. La otra cara de la moneda. El mundo de Alejandro había colapsado como un castillo de naipes. En solo unas semanas, su vida se había convertido en un espectáculo público de humillación. Las noticias de sus malversaciones, su caída de la dirección de la empresa y su escandalosa separación habían llegado a cada rincón del círculo empresarial. Por primera vez, Alejandro sintió lo que era ser vulnerable, un concepto que siempre había despreciado. El resurgir de Rosa. Mientras Alejandro enfrentaba el ojo del huracán, Rosa navegaba en una nueva dirección. Había pasado años siendo una figura decorativa, relegada a las sombras de los logros de su esposo. Pero ahora, con el contrato nupcial activado y el control de gran parte de los bienes en sus manos, su posición había cambiado drásticamente. Sentada en su nuevo despacho, uno que había adquirido estratégicamente en un edificio icónico del centro de la ciudad, Rosa repasaba documentos financieros y planes de inversión. Valeria y Diego, ahora socios clave, estaban a su lado. Que este es solo el comienzo, dijo Rosa, sus ojos brillando con determinación. Quiero asegurarme de que nada de lo que construya vuelva a depender de nadie más. Valeria asintió. Lo primero será limpiar tu imagen pública. Necesitas que la gente te vea como lo que realmente eres, una mujer fuerte que supo levantarse después de una traición. ¿Y Alejandro?, preguntó Diego, levantando la mirada del informe que estaba revisando. Rosa sonrió, pero esta vez su sonrisa no era amarga, sino calculadora. Alejandro está aprendiendo lo que significa perder todo. Déjalo. Él mismo cavó su tumba. El precio de la ambición. Mientras Rosa avanzaba, Alejandro descendía. Su acceso a las cuentas principales estaba bloqueado, y los inversionistas que una vez lo veneraron ahora lo evitaban como a una plaga. Cada día era una lucha para mantenerse a flote, mientras las demandas legales seguían llegando como un torrente imparable. Una noche, Alejandro decidió enfrentarse a la única persona que creía que podía ayudarlo, Sofía, su amante y la razón detrás de muchos de sus problemas. La encontró en un lujoso restaurante, rodeada de amigas y con una copa de champán en la mano. «Necesito hablar contigo», dijo Alejandro, su tono más urgente de lo que pretendía. Sofía levantó una ceja, divertida. ¿Hablar? ¿Ahora quieres hablar? Pensé que estabas demasiado ocupado enfrentando tu pequeño desastre. Y no puedo hacerlo solo, admitió él, bajando la voz para evitar las miradas de los comensales. Todo lo que hice fue por nosotros, Sofía. Sofía soltó una carcajada fría. ¿Por nosotros? Alejandro, lo hiciste por ti. Yo solo estaba ahí porque me convenía. Ahora que no tienes nada, tampoco me sirves. Esas palabras lo golpearon como un mazazo. Sofía, la mujer por la que había arriesgado todo, lo estaba abandonando sin un atisbo de remordimiento. ¿Así de fácil me dejas?, preguntó, incrédulo. Así de fácil como tú dejaste a Rosa, respondió ella, tomando un sorbo de su champán antes de volver a ignorarlo por completo. La redención que nunca llegó. Alejandro salió del restaurante con el corazón acelerado y un nudo en la garganta. Por primera vez en años, no tenía a nadie a quien recurrir. Su imperio estaba destruido, su amante lo había abandonado y Rosa había emergido más fuerte que nunca. En un intento desesperado, decidió buscarla. Llegó al edificio donde ahora estaba su nueva oficina, ignorando las miradas curiosas de los empleados. Cuando finalmente la encontró, estaba en una sala de reuniones, rodeada de su equipo. «Necesito hablar contigo», dijo Alejandro, interrumpiendo la reunión. Rosa lo miró, impasible. Su rostro no mostraba rastro de la mujer rota que él había subestimado. «¿Y qué quieres, Alejandro?» «Cometí un error», dijo, su voz apenas un susurro. «Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesito tu ayuda».
Un silencio incómodo se extendió por la sala. Rosa lo observó durante unos segundos, como si estuviera evaluando su sinceridad. Finalmente, se puso de pie y lo guió hacia una sala contigua. «Tienes 2 minutos», dijo ella, cruzando los brazos. Alejandro comenzó a hablar, su voz temblorosa y cargada de arrepentimiento. Admitió sus errores, su egoísmo y su ambición desmedida. Pero Rosa no mostró compasión. «¿De verdad crees que unas palabras de arrepentimiento son suficientes?», preguntó ella, su tono cortante. «Alejandro, durante años me hiciste sentir como un accesorio, alguien que estaba ahí solo para validar tu éxito. Ahora que todo ha colapsado, vienes a mí buscando redención». «No quiero redención», insistió él. «Solo quiero una segunda oportunidad». Rosa lo miró fijamente, su expresión una mezcla de incredulidad y desdén. «Las segundas oportunidades se ganan, Alejandro. Y tú no has hecho nada para merecerla». La transformación final. Alejandro salió de la oficina derrotado, pero con una sensación extraña en el pecho. Por primera vez, comprendió la magnitud de su propia destrucción. Todo lo que había perdido no era solo material, había perdido a la única persona que realmente lo había amado. Por otro lado, Rosa se sintió liberada. Alejandro ya no era su carga ni su responsabilidad. Ahora, cada paso que daba era para ella misma, para construir un futuro que no dependiera de nadie más. La caída de Alejandro no solo marcó el fin de un capítulo, sino el comienzo de una nueva era. Mientras él enfrentaba la cruda realidad de sus acciones, Rosa ascendía, demostrando que la verdadera fortaleza no radica en destruir a los demás, sino en levantarse más fuerte después de haber sido derribada. Justicia y venganza. La vida de Rosa había cambiado en tan poco tiempo que, al principio, no podía creer que todo lo que había pasado fuera real. Lo que empezó como una mera protección ante la traición de Alejandro, ahora se había convertido en algo mucho más grande, una lucha por su propia justicia. Por recuperar el control total sobre su vida y desterrar las sombras de su pasado. Alejandro pensaba que la humillación era el final para ella, pero él no había entendido que Rosa nunca fue una víctima, era una guerrera. Desde que activó el contrato nupcial, la balanza se había inclinado a su favor, pero lo que se avecinaba era mucho más grande que lo que cualquier firma legal pudiera resolver. Rosa había aprendido a jugar el juego de poder y a hacerlo con la astucia que le faltaba durante los años en los que había sido una esposa sumisa. Ahora, no solo buscaba la reparación de sus daños, sino algo mucho más profundo, venganza. Un encuentro inesperado. Rosa se encontraba en su oficina cuando el teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Valeria, su más cercana aliada. La voz de Valeria sonaba diferente esta vez, llena de urgencia y tensión. «Rosa, algo está pasando. Alejandro acaba de hacer una jugada muy peligrosa. He estado investigando y creo que está a punto de tomar una decisión que te involucrará directamente». El corazón de Rosa latió más rápido, un instinto primitivo despertando dentro de ella. Sabía que no podía bajar la guardia. Alejandro no era un hombre que se rendía fácilmente. Su ego y su sed de poder lo habían impulsado a hacer cosas impensables, pero la pieza clave era que Rosa ya no estaba jugando a la defensiva. Ella tenía el control. «Y dime exactamente qué está pasando, Valeria», dijo Rosa con voz firme. «Alejandro ha sobornado a varios de tus empleados para que te denuncien por fraude. Está jugando su última carta para arruinarte antes de que puedas mover un solo dedo. La batalla legal será feroz. Tienes que actuar rápido». Rosa apretó los dientes. Ya había sido manipulada por él en el pasado, pero ahora estaba lista para enfrentar la batalla con todas las armas a su disposición. Sabía lo que tenía que hacer. El juego sucio de Alejandro. Alejandro, en su desesperación por destruirla, había tocado fondo. Había usado su influencia, sobornando testigos y manipulando pruebas para crear una imagen de Rosa como la mente maestra detrás de las tramas fraudulentas en la empresa. Pero Rosa no sería una víctima más. Sabía cómo hacer que sus enemigos se volvieran en su contra. Una tarde, mientras Alejandro se encontraba en una reunión privada con su abogado, Rosa se infiltró en la sala de juntas, equipada con la información correcta. El abogado de Alejandro, un hombre experimentado en el arte de manipular la ley,
había dejado su computadora desbloqueada sobre la mesa. Rosa, con su aguda mente, había preparado el terreno para lo que sería una jugada maestra. Ella había hackeado el sistema de la empresa antes de que Alejandro pudiera mover un solo dedo, pero no lo haría ella misma. Valeria y Diego, junto a un grupo de expertos en ciberseguridad que había contratado en secreto, habían recopilado todas las pruebas necesarias para destruirlo: transacciones fraudulentas, correos electrónicos comprometidos, incluso un video donde Alejandro admitía haber falsificado documentos. Esa evidencia sería su venganza. La exposición. Esa misma noche, Rosa se presentó en la gala benéfica anual en la que Alejandro era uno de los anfitriones. El lugar estaba decorado con lujo y ostentación, pero en su interior se gestaba una tormenta. Mientras las cámaras enfocaban las sonrisas de los asistentes, Rosa se movía entre ellos con el paso seguro de una mujer que había alcanzado su destino. Cuando vio a Alejandro en la distancia, su mirada fría le recorrió el cuerpo con un ardor que solo un hombre que la había traicionado podía despertar. Él estaba rodeado de varios empresarios, aparentemente en su elemento, cuando ella se acercó con paso firme. La gente en el lugar no sabía que esta sería la última vez que verían a Alejandro desde el pedestal que tanto había construido. Rosa levantó el teléfono con una mano mientras el otro apretaba la copa de vino. En ese momento, el último correo electrónico que había enviado Valeria fue disparado a todos los asistentes: el fraude de Alejandro Castellanos. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas, la evidencia innegable que demostraba la complicidad de su marido en un entramado criminal que ponía en riesgo a la empresa. En cuestión de segundos, la pantalla del salón se iluminó con las pruebas. Todo el mundo las vio, desde los ejecutivos que lo apoyaban hasta los periodistas que empezaban a grabar, inmortalizando el momento en que Alejandro caía de su pedestal. Alejandro palideció, su rostro se descompuso al ver cómo la realidad lo alcanzaba. Por primera vez en su vida, se sintió pequeño. La atmósfera en la sala cambió instantáneamente, los murmullos se convirtieron en gritos, las miradas de reprobación se dirigieron hacia él, y los empresarios que lo rodeaban lo abandonaron en masa. «Eso no es posible», y gritó Alejandro, su voz cargada de desesperación, mientras intentaba tomar el teléfono de las manos de uno de los camareros para intentar eliminar las pruebas, pero fue inútil. La evidencia ya había circulado por toda la red. La venganza perfecta. Rosa, desde el otro lado del salón, observó el colapso de Alejandro con una sonrisa que nunca se había permitido mostrar. Finalmente, la justicia se había hecho presente, pero no solo por la vía legal, sino por la forma en que él mismo había cavado su propia tumba. Todo lo que Alejandro había hecho en su vida, toda la mentira que había tejido, había sido expuesto al mundo de la forma más humillante posible. Pero la venganza no terminaba ahí. Alejandro no solo perdería su reputación, sino que también perdería lo más importante: el control de la empresa que él pensaba que era suya. Rosa, con su astucia, había creado alianzas estratégicas y había dado pasos legales que no solo lo arruinarían, sino que también le devolverían lo que por derecho le correspondía. Mientras el caos se desataba en la gala, Rosa abandonaba el lugar con una satisfacción que se extendía más allá del triunfo. Alejandro había aprendido a la fuerza lo que significaba traicionar a quien lo había dado todo por él. La justicia se sirvió de una forma que él jamás imaginó. Pero para Rosa, esto era más que justicia, era la culminación de su liberación. Y mientras ella se alejaba, sabiendo que el camino aún no había terminado, entendió que la venganza no era solo un castigo, sino un acto de empoderamiento. Su vida ya no dependía de nadie. Alejandro lo había perdido todo, pero ella había ganado el control. Y en ese momento, el mundo supo que Rosa no era solo una esposa olvidada, sino una mujer que había renacido como fuerza imparable. Renacer de las cenizas. La noche después de la gala benéfica, en la que Alejandro Castellanos había sido destruido ante los ojos del mundo, Rosa se encontraba sola en su apartamento. La Ciudad de México brillaba a través de los ventanales, pero en su corazón no había gloria. Había llegado al final de un camino, sí, pero el precio había sido alto. El cansancio físico y emocional se había apoderado de ella, como si cada paso dado en la guerra hubiera dejado cicatrices invisibles que no sanaban de inmediato. Alejandro había caído, y con él, todo lo que había construido. Pero para Rosa, este capítulo solo era el principio de un renacer.
Sabía que el futuro que había decidido forjar no sería fácil, que habría más enemigos a vencer y más desafíos por superar, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que el control estaba completamente en sus manos. La mujer que había sido humillada y traicionada se había transformado en una figura inquebrantable, capaz de destruir y reconstruir todo lo que tocaba. La soledad de la victoria. A pesar de haber logrado que la justicia se impusiera, Rosa no podía evitar sentir un vacío dentro de ella. La venganza, en toda su magnitud, había sido ejecutada con precisión, pero lo que quedaba ahora era una sensación de soledad que la acechaba en cada rincón de su hogar. El sabor de la victoria era amargo, y por primera vez desde que todo comenzó, se permitió sentir el peso de la pérdida. Alejandro había sido su compañero, su esposo durante años, y aunque sus acciones habían sido despreciables, en algún lugar del alma de Rosa, aún quedaba una sombra de lo que alguna vez fue el amor. Pero no podía permitirse hundirse en ese sentimiento. Sabía que la venganza, aunque dulce en el momento, no era suficiente para sanar las heridas del pasado. La destrucción de Alejandro no devolvería el tiempo que había perdido, ni la confianza que había roto, ni las ilusiones que se habían desvanecido en el aire. Sin embargo, había algo que sí podía hacer: seguir adelante. Dejar atrás las cenizas y reconstruir su vida desde una nueva perspectiva. El nuevo camino, una mujer de poder. Rosa estaba lista para renacer. En su mente, no existía más lugar para la compasión por quien ya no la merecía. Alejandro había sido una sombra en su vida, y ahora que esa sombra se desvanecía, su futuro comenzaba a tomar forma. Empezó a trabajar con la misma determinación con la que había destruido a su marido, pero esta vez para construir algo aún más grande, su propio imperio. Comenzó a asociarse con empresarios poderosos, muchos de los cuales se habían mantenido al margen mientras Alejandro estaba en la cima, pero que ahora veían en Rosa una líder inquebrantable. Con su inteligencia y astucia, Rosa fue desmantelando lentamente las piezas de la vieja empresa familiar, no para hundirla, sino para tomar el control. Cada decisión que tomaba, cada estrategia que implementaba, la acercaba más a un lugar que solo había soñado, la cúspide del poder, un lugar donde ella dictaba las reglas. Las reuniones que antes había temido, las que la habían hecho sentir invisible o inferior a los hombres que dominaban el mundo de los negocios, ahora eran su escenario. En esas mismas salas, Rosa no era una mujer a la que se le pasaban por alto sus opiniones, sino una líder cuyo juicio se tomaba con el mismo respeto que el de cualquier ejecutivo de alto nivel. Ya no era una esposa que vivía a la sombra de su esposo. Ahora, era ella quien dictaba el rumbo. La sombra del pasado. Pero la sombra del pasado no desaparece tan fácilmente. En las primeras semanas después de la caída de Alejandro, Rosa comenzó a notar algo extraño. Algunos de los empleados de la antigua empresa seguían hablando de él en su ausencia, y había quienes susurraban que su caída había sido injusta. A pesar de sus pruebas, la guerra por la verdad no estaba ganada. Las personas seguían cuestionando la legitimidad de los documentos y las grabaciones, y algunos intentaban desacreditar su imagen con rumores y especulaciones. El peso de la traición de su marido aún acechaba a Rosa, aunque ella intentaba seguir adelante con su vida. Era imposible evitar que su nombre estuviera relacionado con él, y aún más difícil era deshacerse de la etiqueta de mujer desesperada por vengarse. Pero Rosa sabía que su poder no solo provenía de la evidencia, sino también de la percepción. Cada movimiento que hacía, cada paso que daba, debía ser meticulosamente calculado. No podía permitirse caer en la desesperación, porque eso sería lo que sus enemigos querían, verla quebrarse. Entonces, una mañana, mientras revisaba informes financieros, recibió una llamada inesperada. Era Valeria, su amiga y aliada inquebrantable desde el principio. Rosa, hay algo que debes saber. Algunos de los antiguos socios de Alejandro están ofreciendo grandes sumas de dinero a los medios para que sigan atacándote. Ellos creen que, si te ridiculizan lo suficiente, podrás caer. Están preparando algo grande. Rosa no dudó ni un segundo. Sabía que su ascenso no había terminado, y también sabía que aquellos que habían apoyado a Alejandro ahora intentarían derribarla. Pero ella ya no era una mujer indefensa. Sabía cómo jugar su carta. No te preocupes. Yo también tengo algo preparado para ellos, respondió, con una frialdad que sorprendió incluso a Valeria. El golpe final.
Con la misma precisión que había destruido la vida de Alejandro, Rosa planeó su siguiente movimiento. Esta vez, no solo se iba a defender, sino que iba a atacar. Usó sus contactos en los medios de comunicación y, con la ayuda de sus abogados, preparó una respuesta que arruinaría para siempre a aquellos que intentaban empañar su nombre. Pero esta vez, no se trataba solo de exponer la corrupción de Alejandro, Rosa tenía unas bajo la manga. En una conferencia de prensa que había convocado inesperadamente, presentó pruebas que no solo implicaban a los antiguos socios de Alejandro en fraudes aún mayores, sino que también reveló cómo ellos habían manipulado la situación para cubrir sus propios intereses. El golpe fue tan certero que los medios no solo dejaron de atacarla, sino que comenzaron a exponer la verdad sobre las redes de corrupción que se tejían a su alrededor. Rosa había ganado la guerra, pero esta vez no solo había logrado venganza, había restaurado su nombre y dejado claro que ella no era alguien a quien subestimar. El renacer definitivo. A medida que los meses pasaban, Rosa consolidaba su poder y su éxito. Ya no era solo la esposa de un hombre poderoso. Era una mujer de negocios, una líder indiscutible, que había renacido de las cenizas de su pasado. Había aprendido a utilizar el dolor como una herramienta de crecimiento, la venganza como un motor, y la justicia como la base para reconstruir su vida. El futuro que Rosa había comenzado a construir estaba lleno de oportunidades. Y, aunque en lo profundo de su ser siempre quedaría la cicatriz de la traición, ella había demostrado al mundo que la mujer que había sido devastada por su esposo ya no existía. Había dejado atrás a la mujer que sufrió en silencio y se había transformado en una fuerza imparable que nunca más se dejaría pisotear. Rosa había renacido, y este nuevo capítulo de su vida estaba apenas comenzando. El contrato nupcial que me salvó de la ruina es mucho más que una historia de venganza y justicia. Es una narrativa que habla de la resiliencia humana, del poder de la autotransformación y de cómo, incluso cuando la vida nos lleva a los rincones más oscuros de la traición, podemos encontrar dentro de nosotros mismos el valor y la fuerza para renacer. Rosa es la personificación de la mujer que, en un principio, parece vulnerable ante las adversidades de la vida. Un matrimonio roto, un engaño que la deja al borde de la ruina, un hombre en quien confió ciega y completamente, que ahora la deja despojada de su dignidad y su seguridad. La historia comienza con una mujer rota, pero lo que sigue es un testimonio del increíble poder que poseemos todos cuando tomamos las riendas de nuestras vidas, cuando decidimos que no seremos víctimas de las circunstancias, sino protagonistas activos de nuestra propia narrativa. La primera lección que nos deja esta historia es que, aunque el dolor y la traición pueden dejarnos al borde del abismo, la verdadera fuerza radica en cómo respondemos a esos momentos. La lucha de Rosa no es solo contra su esposo, ni contra las personas que intentaron destruirla, sino contra su propia desesperación. Al descubrir el engaño y entender que su vida y su fortuna estaban en juego, Rosa decide no rendirse. No se permite caer en la desesperanza, sino que convierte el dolor en energía, en una fuerza impulsora que la lleva a actuar con una determinación imparable. Este es el primer paso para el renacer, reconocer que el sufrimiento puede ser una semilla, una oportunidad disfrazada, para una nueva vida, una nueva identidad. Lo que Rosa hace después es crucial para el mensaje central de la historia. Ella toma el control. Al principio, la vida le había dado una situación completamente desventajosa, pero con astucia, inteligencia y una planificación meticulosa, utiliza la vulnerabilidad de su posición para fortalecer su futuro. El contrato nupcial, algo que al principio puede parecer un simple documento legal, se convierte en su principal herramienta de poder, una representación simbólica de cómo las personas, cuando están bien preparadas y son inteligentes, pueden encontrar formas de protegerse y reconstruirse, incluso en las circunstancias más desafiantes. Es en ese momento cuando Rosa da el paso definitivo hacia el autodescubrimiento, un paso que la convierte en una mujer capaz de mover montañas. El concepto de justicia en la historia no es blanco o negro. Aunque la venganza es un tema recurrente, lo interesante es cómo Rosa no busca venganza por venganza misma, sino como un acto de restauración. Es un acto de poner en su lugar todo lo que fue robado, de devolver el equilibrio perdido. En su venganza, no solo expone la corrupción de su esposo, sino que también revela un sistema mucho más grande de abuso y manipulación, lo que pone en evidencia el verdadero rostro del poder y la corrupción que Alejandro representaba. Pero lo más importante es que, al lograr esta victoria,
Rosa ya no es la mujer sumisa y silenciada que comenzó la historia. Es ahora una mujer empoderada, que ha dominado sus propios miedos y que ha despojado a aquellos que intentaron hundirla de su control. Este proceso de renacer también nos invita a reflexionar sobre el papel que desempeñan las cicatrices del pasado en nuestra vida. Las heridas de Rosa no se curan de inmediato. A pesar de su éxito, a pesar de la justicia que logra, ella no es invulnerable. A lo largo de la historia, es evidente que la traición de su esposo la marca de forma profunda. Sin embargo, lo que Rosa nos muestra es que las cicatrices no nos definen, sino que son las huellas de nuestra capacidad para superarlas. Cada error, cada pérdida y cada traición, cuando se maneja de la manera correcta, puede convertirse en un peldaño para nuestra evolución personal. Finalmente, la historia nos invita a pensar en el poder de la autotransformación. Rosa no es la mujer que comenzó en la historia. Ella es el resultado de una lucha constante contra la adversidad, contra su propia fragilidad emocional y contra las expectativas que la sociedad tenía para ella. La conclusión de su historia no es solo la caída de Alejandro, sino el ascenso de Rosa a un lugar de poder, no porque haya destruido a otros, sino porque ha encontrado en su interior la fuerza para reconstruirse y convertirse en la persona que siempre estuvo destinada a ser. El contrato nupcial que me salvó de la ruina nos deja con una lección profunda y trascendental. La verdadera fuerza reside en nuestra capacidad para reconstruirnos después de la adversidad. La vida no siempre será justa, y las personas a veces nos traicionan de maneras que no podemos anticipar, pero la clave para superar cualquier crisis es cómo respondemos a ella. La justicia, la venganza, el poder, no son solo conceptos externos, sino elementos internos que se moldean en la forja de nuestras propias decisiones. Cuando elegimos levantarnos, cuando decidimos que la derrota no es una opción, renacemos. Y cuando lo hacemos, somos más fuertes de lo que jamás imaginamos. Estos son los personajes clave que impulsan la narrativa, cada uno jugando un papel esencial en la trama de venganza, justicia y empoderamiento. Preguntas y respuestas. 1. ¿Cómo descubre Rosa la traición de su esposo, Alejandro? Rosa descubre la traición de Alejandro cuando, en un momento de sospecha, revisa su correo electrónico y encuentra mensajes comprometidos entre él y Sofía, su amante. En esos mensajes, Alejandro le revela a Sofía su intención de abandonarla para comenzar una nueva vida con ella, dejándola sin nada. 2. ¿Qué importancia tiene el contrato nupcial en la historia? El contrato nupcial es clave en la historia porque es lo que permite a Rosa proteger sus bienes y asegura su independencia financiera. Además, el contrato contiene cláusulas que le otorgan poder para exponer la corrupción y el engaño de su esposo, lo que le da la oportunidad de usar la ley a su favor en su lucha por la justicia. 3. ¿Cómo responde Rosa ante el descubrimiento de la traición de Alejandro? Rosa no se deja vencer por la traición de Alejandro. Aunque inicialmente devastada, decide actuar con inteligencia y determinación. Utiliza el contrato nupcial para protegerse, buscar la ayuda de su abogado Esteban, y traza un plan para exponer a su esposo y recuperar lo que le pertenece, incluyendo su dignidad y su futuro. 4. ¿Qué papel juega Esteban en la historia? Esteban es el abogado de Rosa y su aliado más cercano en la lucha contra Alejandro. Con su conocimiento de la ley y su experiencia, ayuda a Rosa a interpretar el contrato nupcial y le da el apoyo necesario para enfrentarse a su esposo en la corte. Además, actúa como un confidente y fuente de fuerza emocional, guiando a Rosa a lo largo de su proceso de venganza y justicia. 5. ¿Cuál es el mensaje central de la historia? El mensaje central de la historia es que la verdadera fuerza radica en nuestra capacidad para levantarnos después de las adversidades. A pesar de ser traicionada y dejada en una situación vulnerable, Rosa demuestra que, con inteligencia, determinación y resiliencia, es posible superar incluso las traiciones más profundas y renacer más fuerte que antes. La historia también resalta la importancia de la justicia y de tomar el control de nuestras vidas en momentos de crisis. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.